la norma más importante de España es la Constitución española del año 1978, ya que es la ley suprema del ordenamiento jurídico y establece los derechos fundamentales y las libertades públicas. Además, la Constitución es la que organiza el Estado. Por lo tanto, es la norma fundamental sobre la cual se asientan el resto de leyes. Es decir, la Constitución española se sitúa en la cúspide de la jerarquía normativa y está por encima de todas las normas y de todas las leyes que existen. Por lo tanto, todas las normas que integran el ordenamiento jurídico español tienen un orden jerárquico. En primer lugar, tenemos la Constitución y luego podemos distinguir dos tipos de normas. Por un lado, las leyes orgánicas, que son aquellas que están relacionadas con los derechos fundamentales y las libertades públicas, y por otro lado, las leyes ordinarias, que son disposiciones con rango de ley cuyo ámbito comprende todas las materias que no están reservadas a las leyes orgánicas. No me he vuelto loco, no pretendo dar una clase de derecho, pero sí es importante en esta mañana que entendamos que cada norma y que cada ley del ordenamiento jurídico en España, y creo que es así en el resto de los países, tiene un rango. Y que toda norma que contradiga lo previsto en una norma superior carece de validez. Y en esta mañana vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a tratar de leyes. En concreto vamos a estar en el mandamiento más importante. Como vamos a ver, un escriba le va a hacer una pregunta a Jesús y Jesús le responde cuáles son las dos leyes, los dos mandamientos más importantes para el cristiano, para aquellos que somos sus hijos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Sabéis que estamos estudiando el Evangelio de Marcos y lo vamos a abrir en el capítulo 12 y vamos a estar en los versículos que van del 28 al 34. Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Dice así la palabra del Señor. Versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba a preguntarle. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Verdad? Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. ¿Cuándo tiene lugar este pasaje, verdad, que redacta aquí Marcos? Este pasaje tiene lugar el mismo día que suceden los dos acontecimientos que hemos visto
las semanas pasadas, es decir, el miércoles de la semana de la crucifixión de nuestro Señor. ¿Y qué estaba sucediendo? Si recordáis, por un lado teníamos a los dirigentes religiosos de Israel. Por un lado, ¿verdad?, estaban los saduceos, que estaban indignados con el ataque que el Señor Jesucristo había hecho en el templo, ¿verdad?, en el día anterior. Por otro lado, teníamos al Sanedrín, que estaba furioso por los ataques que el Señor les había hecho acerca de su aberrante teología. ¿Recordáis, verdad, la parábola de los labradores malvados? El Señor había echado por un lado a los comerciantes, de los cuales se estaban enriqueciendo los saduceos. Por otro lado, había puesto patas arriba el sistema religioso corrupto de Israel, y tenían además el miedo de que el pueblo era popular en medio del pueblo. Por lo tanto, y tal como vimos también en las anteriores predicaciones, ¿qué es lo que querían hacer los religiosos de Israel? Lo sabemos, ¿verdad? Estaban desesperados por matar a Jesús. Querían acabar con la amenaza que Jesús representaba. Los miembros del concilio querían desacreditar públicamente ante el pueblo a Jesús para que de esa manera disminuyera su popularidad y poder condenarle. Este era su objetivo. Fijaros, Mateo capítulo 21, versículo 46 dice: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces el Sanedrín, ¿qué hizo? Intentó desacreditar y atrapar al Señor Jesucristo a través de una serie de preguntas. ¿Verdad? Lo vimos hace 2 semanas, la pregunta acerca del tributo, ¿verdad?, por parte de los fariseos y de los herodianos, en los versículos de este mismo capítulo 12 que van del 13 al 17, y la semana pasada vimos la pregunta acerca de la resurrección por parte de los saduceos, versículos del 18 al 27. Y en ambas ocasiones habían fracasado de modo vergonzoso. Y en esta mañana lo que vamos a estudiar es la tercera y último intento por parte de los religiosos de Israel. Y vamos a ver en primer lugar la pregunta del escriba. En segundo lugar, vamos a estudiar la respuesta de Jesús. Y en tercer y último lugar, la reacción del escriba. Y comenzamos con el primer punto de nuestro bosquejo, la pregunta del escriba. Fijaros, versículo 28, la pregunta del escriba. Dice la palabra del Señor, versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La pregunta del escriba. Fijaros, aparece uno de los escribas y este inicia la tercera ola de ataques del concilio contra Jesús. No sabemos quién era el escriba, pero sí sabemos, como la mayoría de los escribas, que eran fariseos. Fijaros, Mateo, en el pasaje sinóptico, Mateo capítulo 22, versículo 35, se refiere a este escriba como un intérprete de la ley. Lucas se refiere a él como un doctor de la ley. Es decir, este escriba, que no sabemos quién era, sí sabemos que eran eruditos profesionales que estaban especializados en la interpretación y aplicación de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento y de todas las regulaciones rabínicas. Es decir, eran
intérpretes, eran teólogos del sistema religioso que practicaban los fariseos. Entonces este escriba, ¿verdad? Dice la Escritura, acercándose uno de los escribas, fue enviado por el Sanedrín con el objetivo de poner a prueba a Jesús. Y de nuevo, como vimos en las dos anteriores ocasiones, realmente no esperaba una respuesta. Realmente no estaba interesado en cuál era la respuesta a su pregunta, sino que el objetivo era poner a prueba a Jesús, el objetivo era desacreditar a Jesús, el objetivo era poder acusarle ante el Imperio Romano para que de esa forma fuese condenado. Fijaros, en ese contexto del miércoles, el Señor Jesucristo acababa de responder a la pregunta trampa que le hicieron los saduceos. Y fijaros que el escriba dice, acercándose, que le había oído disputar, es decir, estamos en ese mismo momento, y sabía que le había respondido bien. Y le hace esta pregunta, fijaros, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esta pregunta se puede traducir como, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento que está por encima de los demás? A primera vista, ¿verdad? Si nosotros vemos esa pregunta, parece una pregunta inofensiva. A diferencia de sus dos primeros intentos por parte del concilio, vemos que, bueno, ahí no hay trampa, ¿no? Sin embargo, la intención era simple. Los fariseos, ¿sabéis lo que pensaban? Que el mensaje que predicaba el Señor Jesucristo era contrario a la ley de Moisés. Era contrario a la enseñanza del Pentateuco. Aunque los fariseos y saduceos no estaban de acuerdo en el resto del Antiguo Testamento, recordar, ¿verdad? Los saduceos solamente le daban importancia a los 5 primeros libros de la Biblia, para el resto ellos era secundario, los fariseos para todo, pero sí coincidían en algo, en los 5 primeros libros escritos por Moisés. Para ellos eso sí coincidían y pensaban ambos, tanto los saduceos como los fariseos, que la enseñanza del Señor Jesucristo era contraria. Por eso le hacen esta pregunta. Eso estaban de acuerdo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué es lo que esperaban que respondiesen? El Sanedrín, estos religiosos, esperaban que Jesús le contestara dándole un mandamiento que no se hallase en la ley de Moisés. Y de esa manera poder acusarle de que el Señor Jesucristo estaba por encima de ella. ¿Por qué? Querían ponerle en contra del pueblo. ¿Y qué pasaba? El pueblo tenía especial reverencia hacia Moisés. Consideraban a Moisés como el personaje más grande en el Antiguo Testamento. Para ellos Moisés era el personaje supremo en la historia nacional. Creían que nadie podía estar más cerca de Dios que lo que Moisés estuvo. Y por tanto, ninguna palabra de Dios podía ser más pura y cierta que la que vino a través de Moisés. Le hacen esta pregunta porque si Jesús contestaba la pregunta del escriba poniéndose en sí mismo por encima de su enseñanza, por encima de la de Moisés y de la ley, el concilio podía denunciarle como un hereje. Podían acusarle, podían desacreditarle. Por eso esta pregunta del escriba, fijaros, era otra pregunta trampa. Y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
Esta pregunta había sido muy analizada y debatida entre los rabinos. Finalmente, los rabinos de la época señalaron que había 613 leyes en el Pentateuco, 600 que se correspondían con las 613 letras del texto hebreo de los 10 mandamientos en el libro de Números. De esas 613 leyes sacadas del Pentateuco, los rabinos dividieron estas leyes en dos grupos. Por un lado, 248 afirmaciones positivas y 365 prohibiciones negativas. Además, hicieron otro subgrupo y dividieron estas leyes en leyes fuertes, que eran absolutamente vinculantes, y leyes pues más suaves, que eran como menos obligatorias. ¿Qué sucedía? Que nunca a lo largo de la historia pudieron llegar a un consenso entre dividir cuáles eran las fuertes y cuáles eran las suaves. ¿Sabéis por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que no podían guardar ni siquiera las leyes suaves. Por lo tanto, si ya las fuertes no las podemos guardar, ni siquiera las suaves, pues ¿qué hicieron? Se enfocaron en guardar las tradiciones hechas por hombres. Si recordáis, en Marcos capítulo 7 estudiamos precisamente esto. ¿Por qué? Porque esas tradiciones hechas por hombres eran menos difíciles de cumplir. Por lo tanto, en el esfuerzo de atrapar a Jesús, llevaron ese reduccionismo de todas las leyes aún más lejos. De ahí que el escriba le preguntase a Jesús cuál es el primer mandamiento para Dios. Por lo tanto, en primer lugar, hemos visto la pregunta del escriba, hemos analizado el contexto, hemos analizado la razón por la cual le hace esta pregunta. Y en segundo lugar, vamos a estudiar la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús, fijaros versículos del 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La respuesta de Jesús. Como siempre, y como hemos estado viendo, ¿verdad? La respuesta del Señor Jesucristo fue una respuesta perfecta. Fue una respuesta exacta. Su respuesta es: ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es el amor a Dios. El amor a Dios. Y fijaros, para responder, que cita un pasaje del Pentateuco. Lo que está afirmando es que reconocía la palabra de Moisés como la palabra verdadera de Dios. El mandato que Jesús llamó como el primer mandamiento de todos, fijaros, es este, versículo 29. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta es la verdad más básica y fundamental del Antiguo Testamento. La encontramos en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 y 5.
Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 y 5. Este pasaje es conocido como el Semá. Es un pasaje que es recitado y era recitado por los judíos en la sinagoga como parte de su oración. Lo recitaban 2 veces al día, uno por la mañana y otro por la noche. Además, se trataba de una declaración monoteísta y fundamental para los judíos, porque a diferencia de las naciones circundantes, que tenían muchísimos dioses, Israel manifestaba que solo tenía un Dios y además afirmaba la Trinidad, que es Dios, que es uno en 3 personas. Si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 4 al 5, y estudiamos el contexto de este pasaje, vemos que cuando este Semá fue revelado por Moisés, Moisés tenía alrededor de 120 años. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés se encontraba ya casi al final de su vida. Y si recordáis, y es lo que vemos en el libro de Deuteronomio, lo que Moisés está entregando es otra vez la ley de Dios al pueblo judío. Si recordáis, la primera generación de israelitas, ¿verdad?, que salió de Egipto, a causa del juicio de Dios, porque fueron desobedientes, fueron incrédulos, hizo que el pueblo estuviera, ¿verdad?, vagando por el desierto durante 40 años en el desierto de Egipto y Canaán. ¿Qué sucede durante esos 40 años? Que toda la primera generación de israelitas que habían desobedecido a Dios, que habían sido incrédulos, había muerto. Entonces esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida se había levantado, iban a entrar y Moisés les da de nuevo la ley de Dios. Entonces fijaros en Deuteronomio capítulo 6, que lo que vemos es que Moisés da una serie de mensajes al pueblo y les recuerda qué es lo que Dios quería de ellos. Fijaros Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 y 33. Es el tema del libro. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 y 33. Dice, ahí les da lo que quiere Moisés. Dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ese es el tema del libro. Por eso Moisés le escribe y le da esta ley a esta nueva generación de israelitas. Y sobre esta base, Moisés comienza el capítulo 6 reiterando que su propósito era enseñar al pueblo la obediencia a Dios cuando entrasen en la tierra prometida. Fijaros versículos 1 y 2 del capítulo 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. A continuación, fijaros en este contexto, Moisés dio el motivo por qué tenían que obedecer la ley de Dios. Fijaros versículos 4 y 5. El Semá, porque Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y
con todas tus fuerzas. Debían de obedecer a Dios porque debían de amar a Dios. Lo primero para un cristiano ha de ser amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Es decir, con todas nuestras facultades. Fijaros, el corazón en el entendimiento hebreo es el centro de la identidad de una persona. El corazón para los hebreos se refería a la fuente del pensamiento, de las palabras, de nuestras acciones. El alma se refiere a las emociones, la mente a la voluntad, a las intenciones, a los propósitos. Y con todas nuestras fuerzas se está refiriendo a nuestra energía, se está refiriendo a nuestras funciones físicas. Fijaros, no es amar a Dios a mitad, no es un amor de cualquier manera, sino que lo que la palabra de Dios nos demanda es un amor supremo por encima de cualquier otra cosa. Un amor que, según el texto, como estamos viendo, es fruto de la voluntad. No es un amor que se basa en sentimientos, sino que es fruto de la voluntad que se manifiesta, queridos hermanos y amigos, en una obediencia práctica, en una obediencia a la palabra de Dios. Fijaros el contexto, guardar estos mandamientos. Dice versículo 32, mirad que hagáis como Jehová os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Es decir, no se está refiriendo a que nuestra obediencia sea simplemente externa. Es una obediencia interna, es una obediencia que nace del corazón y que está motivada por un amor fiel al Dios único, verdadero. Y esta obediencia, este amor, se basa en quién es Dios. Es una respuesta al conocimiento que tenemos de Él. Amamos a Dios por quién es, por cada uno de sus atributos y por su naturaleza única. ¿Qué diferencia de este amor, verdad?, al resto de amor que hay en nuestra sociedad. Esto es un amor verdadero. Y solamente podemos amar a Dios de forma verdadera cuando le conocemos de forma verdadera. Si quieres amar a Dios, debes de profundizar en el conocimiento de su palabra, porque es por medio de su palabra inspirada por la cual conocemos su soberanía, su justicia, su gracia, su amor. Es triste, ¿verdad? Porque muchas personas afirman que aman a Dios, pero realmente no conocen a Dios. Fijaros, los fariseos estaban obsesionados con guardar la ley de Dios, pero no entendían que Dios realmente lo que demandaba de ellos no era que guardasen eso, sino que lo que demandaba era un amor incondicional. Era un amor que se manifiesta en una obediencia a su palabra. Qué lejos, ¿verdad?, estaban de amar a Dios de forma verdadera. Los fariseos, su religión había quedado reducida a rituales externos de cara a los demás y hipócritas. Hermanos, esto nos debe de llevar a pensar dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra mente, dónde están nuestras fuerzas. ¿Están centradas en Dios? ¿Estamos alimentando esta devoción por Dios? ¿Estamos queriendo obedecer a Dios más porque estamos profundizando en el conocimiento de sus escrituras? ¿Y eso nos lleva a amarle más y más de forma verdadera? Y como recordábamos en la mesa del Señor, es importante señalar que nadie
puede amar a Dios perfectamente en esta tierra, ¿verdad? Nadie puede guardar su ley como Él exige. Dice Primera de Reyes que no hay hombre que no peque. Salmo capítulo 14, versículo 1. No hay quien haga el bien. El Salmo 143 dice que nadie se va a justificar delante de Dios. Proverbios dice, nadie puede decir, yo he limpiado el corazón, limpio estoy de mi pecado. No hay hombre justo en la tierra. No hay nadie que haga el bien y que no peque. Todos, absolutamente todos, queridos hermanos y amigos, somos pecadores. Por eso la salvación es por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos. Y aún hoy, estas son las buenas noticias del Evangelio, es tiempo de salvación. La cruz de Cristo, su muerte, su resurrección al tercer día, es el medio establecido por Dios para poder reconciliarnos con Él, para ser salvos. Y cualquiera que quita la cruz de Cristo, cualquiera que quita a Cristo de la ecuación, o que dice, bueno, Cristo vale, pero Cristo y mis obras, tengo que ser bueno. Cristo y mis santos, Cristo y mis vírgenes, Cristo y lo que sea, es abominación para Dios, porque la palabra del Señor enseña que solo en Cristo hay salvación. Cristo es el único perfecto. Cristo es el único que no conoció pecado, pero que pagó en la cruz por el pecado de cada uno de sus hijos. Cristo, por medio de su sangre derramada en la cruz, como hemos visto, establece la paz entre Dios y nosotros. Y dice la palabra del Señor que si crees en el Señor Jesucristo, te va a dar un nuevo corazón, un corazón que aborrece el pecado, un corazón que ama a Dios por quien es y que realmente se manifiesta en una obediencia a su palabra, en una vida conforme a la palabra de Dios. Por eso si hoy estás aquí sentado y no tienes a Cristo, te suplico, como el apóstol Pablo, que te acojas a los méritos de Cristo. Nada puedes hacer por ti mismo. Nada, absolutamente nada. Dice la palabra del Señor que al que va a Jesús no le echa fuera. Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Y fijaros, si volvemos al texto, de nuevo, el Señor Jesucristo completa su respuesta y no solamente se queda en cuál es este primer mandamiento, sino que en el versículo 31, en Marcos capítulo 12, versículo 31, completa su respuesta. Y dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que esto. ¿Por qué añade su respuesta? Porque el segundo mandamiento es fundamental y es inseparable del primero. Fijaros, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De nuevo cita el Pentateuco, Levítico capítulo 19, versículo 18. Y vamos a hacer aquí un parón. Es importante que cuando dice la palabra del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, este mandamiento no afirma, como otros dicen, que primero debes de amarte a ti mismo para luego poder amar a los demás. Esto es lo que dice la sociedad, esto es lo que dice la psicología. El mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo ya sabía cómo nos amamos a nosotros mismos. Todos nos amamos a nosotros mismos muchísimo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero de una ensalada
si hay un tomate que tiene peor pinta, nadie coge el primero ese tomate, sino que creemos que nos merecemos el mejor tomate. Nadie coge la manzana que está podrida, sino la que está mejor, ¿verdad? Nos queremos mucho, muchísimo a nosotros mismos. No necesitamos amarnos más, ya nos queremos suficiente. Este es el estándar. Además, esto tampoco nos tiene que llevar a pensar y mirar al hermano que está al lado y decir, pues este no me ama a mí como a sí mismo. Esto tampoco es. Esto lo que hace es alimentar más nuestro ego, sino que el mandato nace de uno y el mandato es amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el estándar, ni más, porque no puedes más, porque te amas muchísimo, ni menos. ¿Estamos amando al prójimo? Esta es nuestra meta. La meta es crecer en este área. Y fijaros, cuando el Señor Jesucristo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí incluye también amar a tus enemigos. Fijaros, el Señor Jesucristo lo enseña, ¿verdad? En el Sermón del Monte, en el capítulo 5, vamos a ir por un instante a Mateo, capítulo 5, los versículos del 43 al 47. Dice la palabra del Señor, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los arrogantes líderes religiosos de Israel, los escribas, fariseos y saduceos, no lo cumplían. No amaban a su prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Vimos y lo estudiamos en la parábola del buen samaritano. ¿Cómo podemos resumir esto? La enseñanza es que debemos de tener el mismo amor y el mismo cuidado por nuestros semejantes, por nuestros extraños y enemigos, al igual que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y el Señor Jesucristo responde con estos dos mandamientos, porque no hay otro mandamiento mayor que estos. Esta es la Constitución en España de 1978. Estos son los dos mandamientos más importantes. De hecho, dice en Mateo capítulo 22, versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque estos dos mandamientos resumen los 10 mandamientos. Los primeros 4 están relacionados con las exigencias relacionadas con el amor a Dios y los últimos 6 describen características de amor por el ser humano. En primer lugar hemos visto la pregunta del escriba. En segundo lugar hemos visto la respuesta de Jesús. Y en tercer y último lugar vamos a ver la reacción del escriba. Versículos del 32 al 34. La reacción del escriba. Dice, entonces el escriba le dijo,
Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y si amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Allí, en el atrio del templo, este hombre se dio cuenta, este escriba se dio cuenta de que la respuesta del Señor era correcta. Y le reconoce como un maestro que estaba enseñando la verdad. Lejos de ser el enemigo apóstata de Moisés, como los líderes religiosos pensaban, como el Sanedrín le acusaba falsamente, Jesús estaba en perfecta armonía con la palabra de Dios y por tanto con la palabra de Moisés. ¿Por qué? Porque era palabra inspirada por Dios. Por eso el escriba le dice: has respondido sabiamente en todo. Pero el Señor le responde, fijaros, no estás lejos del reino de Dios. Versículo 34. Pero no podemos asumir que sea salvo. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, había dos malhechores, ¿verdad? Uno a su izquierda y otro a su derecha. Y uno de ellos creyó, ¿y qué le contestó el Señor Jesucristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando una persona cree, es inmediatamente salva. Pasa de ser un pecador a ser salvo, de estar alejado de Dios a estar reconciliado con Dios. Eres declarado justo. Fijaros, reconocer que lo que Jesús enseñaba, como este escriba hace, es verdad, no te salva. Te deja cerca, pero no te salva. Y hay muchas personas que pueden estar cerca de Jesús, pero no son salvas. Gente, conocidos, que se han criado en el Evangelio, que a lo mejor han nacido en una familia cristiana, que pueden incluso asistir a la iglesia, pero no viven en el Evangelio. Están en la iglesia, pero no pertenecen al reino de Dios. Están cerca, sí, pero no son salvos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en esta mañana? ¿Estás cerca o perteneces a Cristo? Dice Hechos capítulo 4 versículo 12 que solamente por medio de Cristo, ¿verdad?, podemos ser salvos. Dice: no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Dónde estás tú? Puedes estar cerca, pero solo por fe puedes estar en Cristo. Fijaros, en conclusión, el concilio intentó desacreditar y destruir al Hijo de Dios. Y sus 3 intentos terminaron en fracaso. ¿Cuál fue entonces la consecuencia? Versículo 34 al final. Ninguno osaba preguntarle. Queridos hermanos, el amor a Dios es el fundamento de nuestra vida cristiana.
El amor a Dios es la principal característica que define e identifica a un verdadero creyente. ¿Qué son los cristianos? Los cristianos son aquellos que aman al Dios único y se manifiesta en una obediencia a su palabra. De una manera imperfecta, sí, en esta vida, pero que va a culminar amándole perfectamente en el cielo. El amor a Dios también es un mandato universal. Y el que no ama a Dios y el que desobedece la palabra de Dios tiene juicio divino y castigo eterno. El infierno va a estar lleno de personas que se negaron a amar a Dios. Pero hoy es tiempo de salvación. Hoy puedes amar a Dios, puedes arrepentirte y abandonarte y acogerte a los méritos del Señor Jesucristo en la cruz. Amén.